petróleo, uno de los insumos más importantes a nivel mundial, ha sido un factor decisivo en la economía internacional y especialmente en la economía de un país. Venezuela es un país el cual el 95% de su dinero estaba en el petróleo, pero lamentablemente el precio del petróleo ha bajado y su economía se ha visto fuertemente afectada. En 1999, con el ingreso de Hugo Chávez al poder, hubo una implementación de una política la cual basaba en erradicar la pobreza y acabarla por completo. Hugo Chávez genera subsidios, genera empleos en petroleras y hasta entonces el precio del barril del petróleo era muy bueno, por lo que la economía era sostenible. Venezuela se enriquece y sus índices de pobreza bajan hasta un 30%. Los venezolanos se acostumbraron a una vida muy buena. Todo lo que tenían era relativamente lujoso. Los ricos eran más ricos y los pobres eran menos pobres cada vez, a diferencia de muchas ocasiones en muchos países. En Venezuela se actuó como si el petróleo no se fuera a acabar o como si el precio nunca fuera a bajar, pero lamentablemente esto sí fue así para ellos. En 2014 el precio del petróleo baja notablemente y la dependencia casi por completa del insumo petrolero de Venezuela hace que entre en una crisis económica muy pero muy grande. Nicolás Maduro, presidente actual de Venezuela, sucesor de Hugo Chávez, genera políticas para intentar remediar esto, pero no le sale para nada bien. Venezuela ya no está produciendo dinero como antes, el petróleo está de baja, pero lamentablemente aún hay bocas que alimentar y aún hay muchos habitantes los cuales merecen una vida. El bolívar, moneda de Venezuela, se está devaluando día a día de una manera impresionante. Lo que antes podría valer 10 bolívares ahora vale unos 10.000 o hasta más. Cada día es más complicado obtener insumos. Todo, como ya lo comentamos, en Venezuela viene del exterior y debido al devaluamiento del bolívar, el intercambio es supremamente costoso. No solo hablamos de importación de marcas como Nike o como Adidas o de automóviles, sino de insumos que son importantes y necesarios para la vida diaria. Hablamos de elementos de limpieza, hablamos de alimentos, hablamos de elementos necesarios para vivir y lamentablemente tienen un coste demasiado alto. Nicolás Maduro se vio enfrentado a una situación muy pero muy difícil y hace para él una solución que realmente no es una solución. Durante su mandato imprimió dinero para tratar de liquidar, pero esto no llevó en lo absoluto a nada bueno. La inflación fue inminente y Venezuela hoy es el país con más índices de inflación en el mundo. Entonces se queda atrás el programa de acabar la pobreza de Hugo Chávez y el precio máximo es la política que va a regir a Venezuela hoy en día. Maduro implementa esa política con el fin de que, entre comillas, los comerciantes no aprovechen la situación y puedan cobrar más, pero lo que no se dan cuenta es que es inevitable cobrar más porque el cambio está supremamente complicado. Esta política se basa en que los almacenes, los distribuidores y demás tienen un precio máximo para expedir, para vender los alimentos, los insumos de limpieza y en sí cualquier cosa que se venda. Pero el cambio de moneda está supremamente malo. Hoy en día si se quiere una libra de arroz, si se quiere una libra de azúcar, si se quiere un poco de pan, es muy complicado. La harina normalmente era de otro país y ningún país puede abastecerse por sí mismo sin ayuda de nadie. Puede que un país tenga muchas tierras para cultivar, pero siempre necesita de alguien. Se necesita para el tractor, se necesita para las semillas, se necesita para los insecticidas y demás. No es algo que solo un país pueda sostener. Las cosas para los venezolanos no están nada bien. Cualquier cosa cuesta mucho en el mercado internacional y la política de precio máximo hace que sea imposible adquirir cosas. En Venezuela se tiene por días, dependiendo en qué termine tu número de documento de identificación para ir a comprar algo. Por ejemplo, los números 3 tienen mercado el martes y si no consiguieron ese insumo ese día tienen que esperar la siguiente semana para poder intentar conseguirlo.
pero ya se lo llevaron el lunes y no hay nada que hacer. La producción del petróleo en Venezuela es más costosa que hasta importarlo, y lamentablemente esto no solo acabó con las petroleras que se fueron del país, las empresas privadas se fueron del país porque ya no era negocio, sino que acabó con muchísimos empleos y la gente ya no tiene donde trabajar. Y lamentablemente, además de esto, entró otro factor a competir. La posverdad es algo que nos está afectando a todos. ¿Y qué es la posverdad? La posverdad es un fenómeno el cual trata de disfrazar la verdad para mostrarla no como es ni siquiera, para mostrar lo bonito, que ni siquiera es bonito porque no hay bonito. Los medios en Venezuela, como RCTV, uno de los más importantes de este país, tuvieron que cerrar porque tenían libertad de expresión, porque mostraban las cosas tal y como era. Al gobierno le molestó esto, le molestó que estuvieran mostrando el problema de inflación, que estuvieran mostrando que la política de precio máximo estaba haciendo acabar con negocios y con vidas. El gobierno le molestó esto y no renovaron los contratos para este canal y para muchos otros, y tuvieron que cerrar. El periodismo en Venezuela es uno de los más complicados que hay, no solo por el hecho de que no se pueda mostrar la realidad tal y como es, sino porque se deben mostrar cosas que ni siquiera son verdad. Las redes sociales se están convirtiendo en el medio más importante en Venezuela, se están convirtiendo en el medio de comunicación donde las personas pueden expresar relativamente lo que en realidad está pasando. Digo relativamente porque las redes sociales también están controladas y todo está controlado por un orden mundial. No sabemos lo que en realidad pasa en Venezuela, tenemos que ir hasta allá para poder averiguarlo. Lo único que sabemos es que de ellos podemos aprender mucho, de que nuestros hermanos ahora necesitan nuestra ayuda y que Venezuela, un gran país, con playas hermosas, con estructuras que hasta ahora, debido a manifestaciones y demás, eran muy bellas, es un país que se puede recuperar y que se va a recuperar. Venezuela no es solo petróleo, Venezuela tiene muchísimas cosas para dar, pero hasta que no salgan de ese sistema económico, de ese sistema político que los tiene abarcados,